Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues esperamos al Señor. Fe proseguimos que Jesús nos da. Fe en las promesas que nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está. Preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues esperamos al Señor. Bienvenidos una vez más a nuestra lección número 7, lunes 12 de mayo 2025, Fundamentos de las Profecías, los dos querubines. Gracias por acompañarnos cada día, gracias por compartir el mensaje, gracias por los likes, por comentar y estar siempre atentos a cada detalle. Desde el principio de la historia humana, Dios ha revelado su carácter a través de símbolos y figuras cargadas de significado. Uno de esos símbolos, los querubines, aparece tanto en el jardín del Edén como en el santuario celestial, actuando como guardianes de la presencia divina. ¿Qué mensaje profundo hay detrás de estos seres celestiales? ¿Qué nos enseñan sobre el carácter de Dios y nuestra esperanza? Hay 4 puntos interesantes que quiero compartir con ustedes con respecto a los querubines. Punto número 1. Podemos ver a los querubines como guardianes del acceso a la vida eterna. Tras la caída, el hombre fue separado del árbol de la vida, símbolo de la inmortalidad. Eso lo podemos ver en Génesis 3:22. Los querubines no solo representan vigilancia, sino también el cuidado de Dios al no permitir que el pecado se eternice. Punto número 2. Símbolo de esperanza y no solo de juicio. Los querubines también aparecen sobre el propiciatorio del arca del pacto, que se encuentra en Éxodo 25:18, donde Dios se manifestaba en gracia. Punto número 3. El lugar del Edén, custodiado por los querubines, prefiguraba el templo de Dios, donde su presencia habita con su pueblo. Punto número 4. En Apocalipsis 4 y 5, los seres vivientes querubines rodean el trono de Dios, proclamando su santidad y justicia. Esto nos recuerda que la adoración celestial gira en torno a la obra redentora del Cordero. Apocalipsis 5:11 al 12. Hay una pregunta muy interesante en el folleto que dice de la siguiente manera: ¿qué tarea se encomendó a los querubines y por qué? Yo sé que ustedes están ansiosos de responderla. Dios, en su infinito amor, les encomendó guardar el acceso del árbol de la vida, lo cual refleja tanto la justicia de Dios al no permitir que el pecado viva eternamente, como su misericordia al señalar que hay un camino de regreso. Este camino es Cristo, y los querubines anuncian su victoria futura sobre el pecado. ¿Cómo puedo hacer una explicación o una aplicación espiritual? Así como los querubines representaban su presencia, nuestra vida debe reflejar la santidad, justicia y amor de nuestro Creador. Desde las puertas del Edén hasta el trono del cielo, los querubines nos dicen algo claro: Dios es santo, también Dios es amor y merece toda adoración. Alza tu voz hoy y dile a Dios, igual como los querubines: santo, santo, santo. Toda adoración y toda gloria sea a ti por los siglos sin fin, mi Dios y Creador.
Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en la siguiente lección del martes 13 de mayo del 2025. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más. Lección 7, martes 13 de mayo del 2025. Gracias por sus comentarios, por sus oraciones. Si tienen preguntas, que pueden hacerlas. De esta manera, cada uno de nosotros por poder crecer en el amor de Dios. A lo largo de la Biblia, el trono de Dios es descrito como un lugar de santidad, juicio y adoración celestial. En varias visiones proféticas, seres celestiales como los querubines y serafines que rodean el trono, reflejando la gloria y el carácter divino. El profeta Ezequiel fue uno de los que recibió una visión majestuosa de este trono, rodeado de seres vivientes que se movían como carbones encendidos. Ezequiel 1:13, símbolo de la santidad activa de Dios. Esta escena nos conecta con varias visiones de Isaías y Juan, mostrando una realidad espiritual impresionante. En el centro del universo está un Dios santo, rodeado de adoración, que actúa a favor de su pueblo. Al estudiar estas visiones, nos ayuda a comprender mejor quién es Dios, cómo se revela y cómo podemos responder reverentemente a su presencia. Textos claves para poder leer y analizar y entender. Tenemos Ezequiel 1:4 al 14, Isaías 6:1 al 6, Apocalipsis 4:1 al 11. Es muy importante, hermanos, que estudien estos versículos para que sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Primera pregunta central del folleto de Escuela Sabática. Dice de la siguiente manera: ¿qué similitudes ves entre este pasaje y las escenas representadas en Isaías 1:6 al 6 y Apocalipsis 4:1 al 11? Recuerden, hermanos y amigos, leer estos versículos, porque si lo hago de esta manera, si lo leo, este material se agranda y es un poquito más difícil, y lo que estamos haciendo es un tipo de resumen. Así que, por favor, lean estos versículos en sus hogares, en la iglesia, donde quiera que ustedes se encuentren. Repetimos una vez más. ¿Qué similitudes ves entre este pasaje y las escenas representadas en Isaías 1:6 al 6 y Apocalipsis 4:1 al 11? Las visiones de Ezequiel, Isaías y Juan en Apocalipsis representan varias similitudes claves que revelan la majestuosidad del trono celestial y el carácter santo de Dios. Estas similitudes son las siguientes. Primero, Dios en su trono como centro del universo. En las tres visiones, Dios aparece entronizado, exaltado y rodeado de gloria. El trono representa su autoridad suprema como creador, gobernador y juez del universo. Segundo, seres celestiales alrededor del trono. Ezequiel ve 4 seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila. Ezequiel 1:10. Isaías ve serafines con 6 alas. Isaías 6:2, que proclaman la santidad de Dios. Juan ve también 4 seres vivientes con rostros similares a los de Ezequiel y lo describe como llenos de ojos, mostrando su discernimiento celestial. En Apocalipsis 4:6 al 8. Punto número 3. El canto de alabanza y proclamación de la santidad de Dios. Tanto en Isaías como en Apocalipsis, los seres celestiales proclaman: santo, santo, santo es el Señor. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Una expresión de la triple santidad, enfatizando la perfección absoluta de Dios. Cuarto, las manifestaciones visuales poderosas. Ezequiel describe un torbellino, fuego resplandeciente y relámpagos. Isaías menciona el humo que llena el templo y Juan
ve truenos, relámpagos, lámparas de fuego y un mar de cristal. Todos estos elementos transmiten gloria, poder y reverencia en la presencia de Dios. Quinto, impacto personal y transformación de cada uno de ellos. Isaías se siente indigno y es purificado con un carbón encendido. Ezequiel queda sobrecogido ante la gloria de Dios. Juan cae como muerto ante la presencia gloriosa de Dios. En cada caso, el encuentro con Dios no solo revela su gloria, sino también la condición humana y la necesidad de redención. Estas visiones reflejan la unidad del mensaje profético. Dios es soberano, santo y digno de adoración. Los profetas, al contemplar su trono, reciben purificación, visión y misión. Estas escenas no son solo simbólicas, sino fundamentales para entender el plan de salvación, el juicio celestial y la misión del creyente en la tierra. Isaías ve que un serafín toma un carbón y lo coloca en sus labios, lo cual simboliza la purificación divina. Ezequiel también describe los seres vivientes como carbones encendidos, una representación del fuego purificador y la santidad abrasadora de la presencia de Dios. El fuego no es para destruir al profeta, sino para transformarlo. Hay 3 puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para hacer una aplicación espiritual a nuestras vidas. Punto número 1. La necesidad del Evangelio. Ver la santidad de Dios como la vio Ezequiel, Isaías y Juan, revela nuestra impureza, pero también la gracia y el poder de Dios para transformarnos. Es un llamado a despertar, no de nosotros mismos, sino de la obra de Cristo. Segundo, adoración celestial y humana unidas. Es decir, Apocalipsis nos muestra que la verdadera adoración exalta a Dios como creador y redentor. La adoración en la tierra debe reflejar la adoración celestial en reverencia y verdad. Tercero, llamado al compromiso. Así como Isaías, debemos de estar dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. Acepto esta misión. Como Isaías, al recibir el perdón, debemos de estar dispuestos a decir: envíame a mí. Acepto nuestra misión de proclamar la gloria de Dios en medio de un mundo necesitado. Una pregunta muy interesante: ¿cómo te ves en comparación con la santidad de la que Ezequiel es testigo aquí? ¿Qué te dice tu respuesta de tu necesidad del Evangelio? Ezequiel, Isaías y Juan vieron la santidad de Dios y quedaron abrumados. Esta visión no nos debe de llenar de miedo paralizante, sino al arrepentimiento, a la adoración reverente y a la fe activa en el sacrificio de Cristo. Deseemos ser limpiados y llenos del fuego del Espíritu Santo para cumplir la misión que Él nos ha confiado. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección del miércoles 14 de mayo del 2025. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección número 7, Fundamentos de las Profecías, miércoles 14 de mayo 2025. Dios entre su pueblo. Vamos a tener una corta oración para invocar el nombre de Dios. Gracias, Padre eterno, por tu amor. Gracias por tus bondades. Bendice a todos mis hermanos en las redes sociales, mis amigos que están estudiando la lección. Ilumínales a ellos también y trae con nosotros siempre al Espíritu Santo para que podamos entenderla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Desde el comienzo de su peregrinación por el desierto, Dios no solo vio a Israel desde el comienzo de su peregrinación por el desierto. Dios no solo cubrió a Israel con una nube de día y fuego en la noche, sino que estableció una organización precisa para su campamento. En el centro se encontraba el tabernáculo, símbolo de su presencia. Este modelo no era solamente físico, sino espiritual y profético. Revelaba el anhelo divino
de habitar entre su pueblo y ser el eje de su existencia. La disposición del campamento nos enseña que la vida verdadera giraba alrededor de Dios. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo estaba organizado el campamento según Números 2:3, Números 2:10, Números 2:18 y Números 2:25? Dios ordenó que el tabernáculo estuviera en el centro del campamento. A su alrededor, las tribus se disponían así: al este, Judá; al sur, Rubén; al oeste, Efraín; y al norte, Dan. Cada tribu tenía un lugar, una bandera y un propósito, lo que reflejaba orden, unidad y centralidad divina. Otra pregunta muy interesante: ¿qué representaban los estandartes de las tribus principales según la tradición judía? Judá representaba al león, Rubén al hombre, Efraín representaba a un buey y Dan representaba al águila. Estos símbolos coinciden con los 4 seres vivientes que aparecen en las visiones de Ezequiel 1:10 y Apocalipsis 4:7. Esto muestra que la organización del campamento terrenal reflejaba el orden celestial y que el pueblo de Dios desde entonces estaba llamado a vivir en armonía con el cielo. Surge otra pregunta muy interesante: ¿qué verdades espirituales revela este orden divino del campamento? Revela 3 verdades esenciales. Primero, Dios debe estar en el centro de todo: nuestras decisiones, adoración, relaciones y misión. Segundo, la unidad del pueblo no dependía de una estructura humana, sino de su conexión con un Dios divino. Y tercero, la disposición tribal enseñaba obediencia, reverencia y santidad, condiciones necesarias para convivir con un Dios santo. Puntos importantes que debemos de tener en cuenta, basados en el comentario del material del folleto de Escuela Sabática. La organización de Israel alrededor del santuario prefiguraba el modelo celestial: Dios en su trono, rodeado por seres vivientes y adoradores. Apocalipsis 4. El santuario terrenal era una sombra del celestial. Lo dice Hebreos 8:5. Su ubicación central apuntaba a la función intercesora de Cristo. Apocalipsis 21 del 12 al 13 muestra que la Nueva Jerusalén también estará organizada con los nombres de las tribus, lo que confirma la continuidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia. También vemos la tipología de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 12 al 13 describe ciudad santa con puertas que llevan los nombres de las 12 tribus. Así como Israel se encontraba alrededor del tabernáculo, la humanidad redimida vivirá en torno a la gloria de Dios en la eternidad. Esta visión escatológica fortalece la esperanza en la restauración final, donde el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Apocalipsis 21:13. Aunque ciertamente no estamos en el campamento de Israel, surge una pregunta muy interesante: ¿cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? Hay 4 puntos interesantes. Punto número 1: colocando a Dios en el centro de nuestras decisiones, prioridades y relaciones. Punto número 2: por medio de la oración constante y sincera. Punto número 3: estudiando su palabra con reverencia y deseo de obedecerla. Punto número 4: viviendo una vida de adoración, humildad y santidad. Otra pregunta muy interesante sería: ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida diaria? Así como las tribus rodeaban el santuario, nuestra vida también debe de girar alrededor de Dios. Vivir con Dios en el centro transforma nuestra identidad, nuestras prioridades y nuestro propósito. Una pregunta interesante también sería: ¿quién está en el centro de tu vida? Dios organizó a Israel con su presencia en el medio
y esa sigue siendo su voluntad hoy. Cristo quiere habitar contigo, caminar contigo y reinar en tu corazón. Entrégale hoy el centro de tu vida a Jesús y todo lo demás tomará su lugar. Dice Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está dispuesto a habitar en tu corazón. Solamente ábrele la puerta y él hará maravillas en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección del jueves 15 de mayo. Bendiciones. Gracias por estar una vez más en la lección del jueves 15 de mayo, Fundamentos de la Profecía, la caída de Lucifer. Vamos a tener una breve oración para dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que habite en medio nuestro. Gracias, Padre Eterno, por la oportunidad del Evangelio. Gracias porque al igual que tú perdonaste a Isaías, al igual que tú lo purificaste, asimismo tú nos has purificado y nos has perdonado y nos has limpiado. Bendice a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Bendícele grandemente, acompáñales en todo lo que ellos puedan hacer. Señor, complácele los deseos de su corazón. Protégele donde quiera que estén y también llénales del poder de tu Espíritu Santo para proclamar el Evangelio donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de su rebelión, Lucifer ocupaba una posición exaltada como querubín protector, junto al mismo trono de Dios. Su caída, sino por un orgullo interno que corrompió su corazón. Esta caída no solo revela la raíz del pecado, sino que también contrasta poderosamente con la elevación a la humanidad redimida de Cristo. Una pregunta muy interesante surge. ¿Qué provocó la caída de Lucifer? Hay puntos importantes que vamos a tomar en cuenta. Y para eso tenemos que leer Ezequiel 28, 11 al 17. Y también Isaías 14, 12 al 14. Puntos importantes que debemos de tener en cuenta para responder esta pregunta. Punto número 1. Lucifer, creado perfecto, se llenó de orgullo por su hermosura. Lo establece Ezequiel 28, 16. Punto número 2. En lugar de reflejar la gloria de Dios, quiso exaltarse a sí mismo sobre las estrellas. Lo establece Isaías 14, 13. Tercero, el pecado comenzó con un deseo de usurpar el lugar de Dios, no de servirle. Surge otra pregunta muy interesante. ¿Cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad de Cristo en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14? En realidad, el contraste enfatiza la gracia. Lucifer cayó por orgullo. La humanidad se levanta por la sangre de Cristo. Mientras Lucifer buscó exaltarse a sí mismo, Cristo se humilló a sí mismo hasta la muerte y fue exaltado. Apocalipsis describe una falsa adoración, mientras que Cristo recibe toda la alabanza y la gloria y es el centro de la adoración. Los redimidos siguen al Cordero donde quiera que van. Apocalipsis 14, 4. Hay otra pregunta muy interesante que tiene el folleto. Dice de la siguiente manera: ¿cuál es nuestro papel como iglesia y como individuos en la tarea de dar a conocer a las personas lo que Cristo ha hecho por ellos? Somos en realidad llamados a proclamar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. Nuestro mensaje no es sobre nosotros, sino sobre lo que Cristo ya hizo. Murió por todos. No hay ser humano por quien Cristo no haya muerto. Nuestra tarea es testificar con humildad como redimidos, no como superiores. En el análisis del comentario de la lección, pudimos entender y leer y estudiar que Elena de White afirma que las vacantes dejadas por Satanás y sus ángeles serán ocupadas por los redimidos. Esto lo explica el libro de la verdad acerca de los ángeles, página 53. La adoración en Apocalipsis 4 y 5 gira en torno al Cordero inmolado. Los has redimido para Dios con su sangre. Apocalipsis 5, 9. Apocalipsis 14 representa a los fieles como adoradores
valores centrados en el carácter de Cristo, no en su propia justicia. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida diaria? Recordemos, hermanos y amigos, que el orgullo nos aleja de Dios. La humanidad nos acerca al trono de la gracia. Cristo nos redimió con su sangre. No hay lugar para la autosuficiencia. Al recordar la caída de Lucifer, debemos de vivir con vigilancia espiritual y dependencia en Cristo. Cada día es una oportunidad para reflejar la gloria de Dios, no para buscar la gloria nuestra. Hoy te invito a mirar la historia de la cruz de Cristo como una esperanza. No te eleves, humíllate ante Dios, porque solo en la sangre del Cordero tenemos la restauración y un lugar junto al trono eterno. Vive para dar gloria al que te redimió. Dios te bendiga y te guarde, y te veo en la siguiente lección del viernes 16 de mayo del 2025. Bendiciones.